Es un placer esta tarde iniciarla con la conferencia que va a realizar el buen amigo, viejo conocido, Javier Solana. Estamos en el año 2014. Estamos, por tanto, a 100 años del año 1914. En 1914 se produjo en España, en el mundo, una de las tragedias más grandes, que fue la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial tremenda, donde murieron millones de europeos, a su final se llegaron unos acuerdos muy importantes para el Mediterráneo y en particular para el mundo árabe. Los acuerdos a los que se llegaron fue que el Imperio Otomano desapareció, no fue el único imperio que desapareció. Al final de la Primera Guerra Mundial desaparecieron 13 grandes imperios: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano había sido el califato que había tenido bajo su control todo el mundo árabe. Por lo tanto, a su caída, el mundo árabe se queda en una situación de búsqueda o de encuentro de dónde se iba a situar, y de los procesos de paz que se dieron en Versalles salió la consecuencia de que el reparto del mundo árabe se hizo entre las potencias que habían ganado la Guerra Mundial y en particular entre el Reino Unido y Francia. Por tanto, el mundo árabe se divide en ese momento, cuando había sido una gran nación, la nación árabe, se divide en pequeños estados mandados fundamentalmente o controlados fundamentalmente por países europeos. Por tanto, se empieza una época de colonización de ese mundo árabe que tiene consecuencias históricas fundamentales. El mundo árabe, que había sido una gran nación, que había estado siempre gobernada por un califato, ya fuera el califato de Córdoba, ya fuera el califato de Beirut, ya fuera el califato de Bagdad, siempre habían tenido esa relación con lo que era la Umma, que era el mundo árabe, la nación árabe. Por primera vez en su historia acaba dividido en potencias o en países gobernadas por potencias fundamentalmente europeas, todas europeas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 20, empieza a haber un sentimiento en el propio mundo árabe de necesidad de recuperar ese sentimiento de nación. Y saben ustedes que apareció los primeros movimientos políticos que tenían esa sensación o ese deseo de intentar integrar al mundo árabe. Y ahí, en el año 27, nacen los Hermanos Musulmanes, que son la primera síntoma de que había una necesidad o que había gente que quería recuperar un poco el concepto de nación árabe. Pasan los años, llega la Segunda Guerra Mundial, y al final de la Segunda Guerra Mundial empieza el movimiento para descolonizar lo que había sido colonizado después de la Primera Guerra Mundial. Y empiezan los procesos de descolonización del mundo árabe, pero ya no solamente como nación árabe, sino como estados-nación, cada uno de los que habían sido definidos y controlados por los países europeos después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, en un periodo de tiempo relativamente corto en relación con la gran historia del mundo árabe, se vuelve a recuperar una recuperación después de la colonización, pero ya no como nación, sino como estados, cada uno después de la colonización que habían tenido. Los que habían sido colonizados por Inglaterra se descolonizaron también como países. Los que estuvieron colonizados por Francia se descolonizaron como países y no como nación. Lo que nos llega como elemento de liberación, aparte de la liberación grande que se hizo frente a las potencias coloniales, hubo una segunda liberación que es lo que estamos viviendo en estos años. La segunda liberación no es una liberación contra la colonización, sino una liberación frente a la dictadura. Y eso es lo que damos en llamar las revoluciones o las primaveras árabes que se han dado a lo largo del año 2011-2012 y que han tenido en este momento las finalidades que ustedes conocen bien. Yo quisiera decir, porque esta mañana he tenido el privilegio de estar con el ex primer ministro de Túnez, que sin duda ninguna lo que ha ocurrido en Túnez es algo que tiene que ser profundamente subrayado. El proceso que se ha dado en Túnez es un proceso ejemplar,
cómo se ha conseguido un consenso entre lo que era el Islam político y el Islam no político, cómo se ha conseguido encontrar una manera civilizada, razonable, de encontrar el consenso que ha permitido tener una Constitución ejemplar, seguramente la Constitución más moderna, seguramente no desde el punto de vista temporal, más moderna de contenidos que se existe en este momento en el mundo árabe, y cómo se ha conseguido eso hacerse sin violencia, con mirada de futuro, con todos los atributos que yo me atrevería casi a poner como los atributos con los que se hizo la transición española. Me parece que ese modelo de consenso, de encontrar soluciones a los problemas sin enfrentarse los unos con los otros, me parece que es un ejemplo extraordinario. Seguramente lo que pasará en los próximos años a ser un ejemplo de lo que puede ser el futuro del mundo árabe. Eso no ha sido en todos sitios. Si nos movemos un poco hacia el este, nos encontramos con países que han tenido una evolución más dramática. Quizá la más importante, por la importancia que tiene, es lo que ha ocurrido en Egipto. Egipto hubo un movimiento en el año 2011, hace muy poquito tiempo, en que las gentes que se movían por las plazas de Gira, etcétera, consiguieron que el presidente Mubarak se fuera y consiguieron que hubiera elecciones, consiguieron todas estas cosas con gran generosidad por parte de las gentes más jóvenes, etcétera, que ustedes lo conocen bien, pero el final de todo esto ha sido, a mi juicio, algo no deseado. Estamos una vez más en una situación de dictadura militar, donde, si me permiten, no creo que volvamos al mismo sitio donde partimos. Si partimos de Mubarak al Sisi, o el Sisi no sería Mubarak una vez en el mismo sitio, sino que sería una especie de movimiento en espiral. Es un movimiento que es giratorio, pero que, saben ustedes, avanza. Yo creo que Egipto saldrá de esta situación de una manera mucho mejor de la que está en este momento, y creo que hay que ser enormemente optimistas con lo que pueda pasar. Esto no es pensar con el deseo, yo creo que es lo que va a pasar, que vamos a atravesar un momento difícil con lo que sea después de las elecciones que van a tener lugar. Todavía no está la fecha fijada, pero muy probablemente tendremos a un general de paisano dirigiendo Egipto. Pero déjenme volver un poco hacia atrás, porque no quiero seguir más allá de Egipto en este momento, volveré después. Déjenme que les diga, hemos empezado hablando del año 1914, lo que fue la Primera Guerra Mundial, las consecuencias que tuvo para esta región tan importante de nuestra vecindad, que es el mundo árabe. Pero me gustaría seguir un poquito más y hacer otra reflexión sobre otro año importante del que hoy, este año 14, conmemoramos su 25 aniversario, que es el momento de que cayó el muro de Berlín. 1989 es un momento importante de la historia del mundo y muy importante de la historia de Europa. Cae el muro de Berlín y se abre todo un sinnúmero de cambios fundamentales en muchos países, 14 países o 15 países que estaban antes en la órbita de la Unión Soviética. Se rompe la Unión Soviética y se rompe el Pacto de Varsovia y empieza a haber una transición de un gran número de países hacia la democracia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque eso ocurrió hace 25 años. Y estamos analizando lo que ocurrió hace 25 años y vemos que las consecuencias de toda aquella transformación democrática todavía hoy no se ha terminado completamente. Si abren los periódicos de hoy, se encontrarán ustedes con problemas en Ucrania. Han pasado 25 años y estamos analizando las revoluciones desde el año 2011 hasta ahora en el mundo árabe como si hubieran pasado 25 años. Los queremos ver como si ya hubiera acabado todo un proceso de llegada a la democracia y transición democrática. Si miramos lo que pasó hace 25 años, los países que querían llegar a la democracia desde la Europa del Este tenían dos características. Una, que partían todos, si me permiten, de una pista de despegue casi igual. Todos estaban en el Pacto de Varsovia o en la vieja Unión Soviética. Es decir, partían de condiciones objetivas casi iguales todos. Y despejaron y salieron
hacia la democracia y sabían dónde tenían que aterrizar. La pista de aterrizaje también la conocían. La pista de aterrizaje era o bien la Unión Europea o la Unión Europea más la OTAN. Es decir, tenían un lugar donde aterrizar desde el punto de vista político y un lugar donde aterrizar desde el punto de vista de la seguridad. Por lo tanto, el viaje era salir todos desde la misma zona y aterrizar todos en la misma zona. En el año 2011, cuando empieza a haber la primavera árabe y las revoluciones que empezaban a tener los países árabes, ninguno partía de la misma situación que el otro. Había países como Túnez, que eran países homogéneos desde el punto de vista de las identidades, países como Egipto, con alguna minoría copta, etcétera, pero fundamentalmente países homogéneos, países como Siria, enormemente heterogéneos, con identidades múltiples, más de 7 identidades distintas, y todos ellos salieron, por tanto, de sitios distintos, de pistas de despegue distintas, y ninguno de ellos tenía pista de aterrizaje conocida. Cuando los países árabes empiezan su proceso en el año 2011 hacia la democracia, ninguno sabe exactamente dónde quiere aterrizar. Las preguntas eran entonces, ¿dónde aterrizamos? ¿Aterrizamos en Turquía, en el modelo político de Turco? ¿Aterrizamos en el modelo político de Indonesia, países árabes también, países islámicos también? Ninguno sabía muy bien dónde iba a aterrizar. Por lo tanto, todo este proceso que se inicia en el 2011 es mucho más complejo que el proceso que se inicia en el año 1989 en la Europa del Este. Y fíjense ustedes que la Europa del Este, que empezó en el año 1989, hoy, en el año en que estamos, 2014, todavía algunos de esos procesos de democratización no se han cerrado. Vuelvo a insistir, la página de los periódicos de hoy nos habla de Ucrania, un país que salió en el año 1989, buscó su lugar en la democracia y todavía no sabemos muy bien dónde ha aterrizado, en el año 2014. Y estamos juzgando a Túnez y a Egipto, a Siria, etcétera, con 3 años de despegue nada más. Por lo tanto, tengamos un poquito de cuidado en cómo gestionamos y cómo evaluamos los saltos de unos países que surgen de unas situaciones de opresión, de dictadura, etcétera, quieren llegar a la vida democrática y eso lleva tiempo. Y si no somos capaces de entender que eso requiere tiempo, no entenderemos nada de la historia. Fíjense ustedes, del año 1989 salen 14 o 15 países del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética. Y todavía unos han llegado, otros todavía no han llegado suficientemente sólidamente hoy. Y estamos juzgando a países del mundo árabe que salían de situaciones muy difíciles, muy difíciles, y a los 3 años ya queremos saber dónde están, cómo llegan, cómo arriban. Yo quisiera darnos todos un poquito más de perspectiva histórica y entender lo que está pasando en estos movimientos tan fundamentales que están pasando en el mundo de nuestra vecindad, en la vecindad de nuestro país, en la vecindad de Europa, y no pedir unos milagros de rapidez, de velocidad, de estabilidad, que son muy difíciles de adquirir, como lo sabemos también nosotros, los españoles. Nosotros hemos vivido una transición política dramática, donde sabíamos cuándo empezamos a despegar con dificultad, sabíamos a dónde queríamos llegar, pero hemos tardado un cierto tiempo también en llegar. Es decir, no debemos aplicar unos parámetros de análisis, de examen, de nota, en los países árabes que no hemos sido capaces de aplicar a otros países que han tenido transiciones también hacia la democracia, que como sabemos muy bien son largas. Yo esta mañana o ayer me quedé muy impresionada cuando vi que en Bosnia-Herzegovina todavía había dificultades para estabilizarse completamente. Bosnia-Herzegovina empezó en los años 90. La Unión Europea se implicó con armas y bagajes en Bosnia-Herzegovina para tratar de encontrar una situación de estabilidad. Y vemos todavía que quedan algunos brotes que no han llegado todavía a consolidarse como un Estado democrático. Por lo tanto, si vamos al mundo árabe, veremos que los países que eran homogéneos desde el punto de vista identitario, Túnez, está saliendo muy bien.
realmente nos está dando un ejemplo de cómo se puede hacer por la vía del consenso con líderes que habían estado en el exilio, que volvieron y han generado una dinámica casi parecida a la que vivimos nosotros en España. Y en un tiempo muy razonable han llegado a estabilizarse y conseguir ser un ejemplo para los demás. Si nos movemos un poco hacia el este, en Egipto. Egipto, ¿qué ha pasado? Me gustaría tratar de explicarlo, lo he vivido muy de cerca, me gustaría tratar de explicárselo. Egipto ha tenido un movimiento espectacular de dinamismo que nada tiene que ver con el Islam político, sino que tiene que ver con una juventud que quiere dignidad, que quiere liberarse de la dictadura, que quiere tener empleo, que quiere acabar con una situación de dominio económico también extraordinario, del que no podían gozar de la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió es que los hermanos musulmanes llegaron al poder democráticamente, pero quizá demasiado deprisa. Yo creo que los hermanos musulmanes no fueron capaces de entender lo que llevaba consigo el ser elegidos en unas elecciones. No quiero decir que les faltaba experiencia, evidentemente les faltaba experiencia, habían estado en la cárcel casi toda su vida, ¿no? Pero sí es verdad que no fueron capaces de generar los consensos, la apertura que se requiere para poder gobernar un país. Hubo un golpe de Estado, yo le quiero llamar lo que yo pienso, fue un golpe de Estado, y los hermanos musulmanes estaban en la cárcel, y de una manera en que los hermanos musulmanes parecían que se querían quedar con todo el poder, hemos pasado a otra situación en que la alternativa también se quiere quedar con todo el poder. El drama del país Egipto yo creo que saldrá bien de este proceso, pero es un drama que va desde los que quieren todo el poder, los que se rebelan contra los que quieren todo el poder, queriendo todo el poder. Es decir, no hay ninguna voluntad de compartir el poder. Y no se puede salir de una situación como la que tenía, liberarse de una dictadura, queriendo que el que gana se queda con todo. Yo creo que ese es un tema dramático para el Islam político, que cree que tiene toda la razón y por lo tanto no puede aceptar compartir el poder, y es un drama para las dictaduras militares que por definición no quieren compartir el poder. Túnez y Egipto. Y si nos movemos un poco más hacia el este, la primavera árabe llegó más al este. Me van a permitir que haga un pequeño paréntesis sobre Siria, que es al que me quiero concentrar más, pero vamos a seguir un poquito más al este. ¿Dónde llegó después? Después llegó a Bahrein, que es un reino prácticamente ligado de manera muy profunda a Arabia Saudita. Y como saben ustedes, eso fue zanjado de una manera bastante brutal, pero no solamente por los saudíes, sino que pidieron a las fuerzas de policía de Pakistán que vinieran a Bahrein a arreglar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría que tuvieran ustedes la sensación de que el mundo árabe, el mundo de esa región, y sobre todo el mundo suní, tiene unas connivencias, unas concatenaciones muy profundas, porque si hay un problema en Bahrein, puede acabar que los pakistaníes entren a frenar esa revolte, salidas a las calles en Bahrein. Piense por un momento dónde está Pakistán y piense por un momento dónde está Bahrein. Y piensen que Bahrein es una pequeña sucursal, si me permiten la expresión, de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un ejército, tiene unas capacidades de policía menores y pide ayuda a Pakistán para que les ayude. ¿Dónde está Pakistán? Se lo imaginen ustedes, ¿no? Está después de Afganistán. ¿Saben ustedes que Pakistán es una potencia nuclear? Permiten un momento que vuelva hacia el oeste y me pare en Siria. He dicho que Túnez y Egipto son fundamentalmente dos estados homogéneos. Tienen una identidad, Túnez más homogéneo que Egipto tiene más minorías, etcétera, pero realmente
es un Estado cuasi homogéneo desde el punto de vista identitario. Si vamos a Siria, Siria es todo lo contrario. Siria es un país con casi 6 identidades o más identidades distintas. Es fácil hacer a veces transformaciones en países homogéneos. Es más difícil hacerlos en países con identidades distintas. Me dejan que vuelva un poquito a los Balcanes. Cuando hablábamos del año 1989, la caída del muro de Berlín, cae la Unión Soviética y luego se rompe la Unión, lo que era la Federación Yugoslava, en los años 90. Y tenemos lo que tuvimos, lo conocemos bien los españoles porque ayudamos mucho en ese problema, en ese proceso, pero recuerden que hoy todavía Bosnia y Herzegovina no está totalmente estabilizada. Hoy. ¿Qué es lo que pasó en los Balcanes? Pasó que las identidades distintas, cuando tienes que hacer un proceso de democratización de identidades distintas, es mucho más difícil hacerlo cuando tienes las identidades homogéneas. Y en Bosnia y Herzegovina hubo guerra. Trasladen esta reflexión a Siria. Siria, hay más de 6 identidades en Siria. Y cuando hay un proceso con más de una identidad o con un país no muy homogéneo, como es Siria, la situación no es muy distinta de lo que ocurre o lo que ocurrió en los Balcanes. En Siria, ¿qué tenemos? La guerra. ¿Por qué tenemos la guerra? Porque las identidades son mucho más difíciles de hacerlas convivir hacia una democracia que cuando la sociedad es mucho más homogénea. Entonces, Siria es lo más parecido a Bosnia y Herzegovina, en cierta manera. Hay 6 identidades que están compitiendo y cuando ya lo que está en juego no solamente la supervivencia por la economía, la supervivencia por la democracia, sino la supervivencia porque sabes que si el otro gana, está en juego tu vida. Y cuando pasa eso, realmente la situación no se resuelve nada más que por la violencia. Y estamos en una situación. Resumimos un poco lo que es Siria. Siria no son solamente los alawitas, no son solamente la influencia kurda, no es solamente la influencia turca, no es solamente la influencia sunita y chiita, es que se juega en el territorio de Siria, se está jugando una batalla de identidades que rompen el corazón del mundo árabe. El problema de Siria es que en ese pequeño país o gran país con una gran historia, Damasco fue un califato importantísimo en la historia del mundo árabe, pero cuando uno mira lo que es hoy es el territorio de la gran batalla entre sunitas y chiitas, pero no solamente sunitas y chiitas, sino también disfrazados de alawitas o disfrazados de otros, pero fundamentalmente chiitas y sunitas. Pero es que además los sunitas, como si fuera una muñeca rusa, cuando la vas abriendo ves que hay otras cosas dentro. Pues dentro de los sunitas hay dos batallas también. El sunismo moderado y el yihadismo, los alcaídas, que siguen siendo sunitas. Y por lo tanto hay una guerra dentro de la guerra, como las muñecas rusas, ¿no? Vas sacando una y sale otra que es otra guerra distinta a la que estás viendo. En Arabia Saudita empiezan a hablar, la situación en Siria se arreglaría. Yo llevo por lo menos casi un mes y medio tratando de que eso se produzca y yo creo que eso se está empezando a producir por debajo de la mesa. Si se arregla esa negociación o se arregla ese contacto, se podrán arreglar muchas de las cosas de las que estamos hablando. Si llegáramos a encontrarnos una situación en que Arabia Saudita empezara a hablar con Irán o Irán empezara a hablar con Arabia Saudita, muchas de las cosas que están pasando en el Oriente Medio podrían arreglarse. ¿Va eso a darse? Yo creo que no se va a dar inmediatamente. Tenemos en este momento dos grandes cosas que tenemos que resolver. Una es el proceso de paz entre palestinos e israelíes y la otra el tema que tiene que ver con la situación de Irán. Si esos dos problemas se resuelven, el mundo en la región va a cambiar y va a cambiar mucho. Pero hay un cambio importantísimo en los Estados Unidos, que es el momento en que los Estados Unidos empiezan a comprender que pueden ser autónomos e independientes desde el punto de vista energético. Estados Unidos y el Oriente Medio están muy relacionados.
El Oriente Medio tiene gas, tiene petróleo, y es lo que la ha mantenido todavía desde un punto de vista como un lugar donde los Estados Unidos tenían que estar involucrados porque necesitaban el petróleo y el gas. Hoy ya no necesitan ni el petróleo ni el gas. La producción que hoy tiene Arabia Saudita, prácticamente cero, va a los Estados Unidos. Los Estados Unidos han encontrado una reserva de gas extraordinaria y de petróleo extraordinaria en lo que se da en llamar el shale gas, el gas de las pizarras bituminosas. El Oriente Medio, desde la perspectiva de su seguridad, cambia. Si los Estados Unidos ya no dependen del petróleo y del gas del Oriente Medio, ¿quién depende del gas y del petróleo de Estados Unidos? Pues depende China y depende India. Pero ni China ni India van a dar la seguridad a esa parte del mundo que les da hoy los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos también en una coyuntura histórica apasionante. ¿Qué va a pasar con esta situación de los Estados Unidos que por primera vez se convierte en un país que es autónomo desde el punto de vista energético, cosa que no es Europa, y que pueden tener una dependencia cero de los países del Oriente Medio?